¿Tú sabes lo que es despertar en una celda sabiendo que hoy puede ser tu último día? ¿Sabes lo que es vivir donde un pedazo de metal afilado decide quién ve el sol mañana y quién no? Bayamón, la cárcel regional. El nombre suena tranquilo, ¿verdad? Pero hermano, lo que pasó entre esas rejas fue una guerra de verdad. No estoy hablando de peleas, no. Estoy hablando de masacres planificadas, 245 puñaladas a un hombre. ¿Escuchaste? 245. Esto no es película de Hollywood. Esto pasó aquí, en nuestra isla, en nuestras cárceles. Cuando Carlos La Sombra Torres Iriarte cayó acribillado en el patio del Oso Blanco, la venganza que vino después manchó de sangre el sistema correccional completo. Los nietas contra los 27, gusanos contra insectos. Blanco contra lo que sea que significara sobrevivir otro día. Y esto no terminó en los 80, bro. Hasta el 2023, hasta el año pasado, 200 confinados se agarraron a fisgazos en Bayamón. La misma institución, el mismo odio. Décadas después. ¿Por qué? ¿Cómo una organización que supuestamente luchaba por derechos se convirtió en una máquina de matar? ¿Cómo un motín se transformó en guerra civil que llegó hasta España y Estados Unidos? Hoy te lo cuento todo. Los asesinatos, las traiciones, los nombres reales, las fechas exactas. Pero te lo advierto, esto es fuerte. Si te quedas, vas a entender por qué Puerto Rico vivió su propia guerra detrás de las rejas. No te vayas. Esto apenas empieza. Oye, pausa un segundo. Quiero saber algo. ¿Desde dónde me estás viendo? Escribe en los comentarios si estás en Puerto Rico o si nos sigues desde Estados Unidos, España o cualquier parte del mundo donde llegó esta historia. El origen de los conflictos. Para entender las guerras carcelarias de Bayamón, hay que retroceder a 1976. Ese año, el Oso Blanco, la penitenciaría estatal de Río Piedras, cerró sus puertas temporalmente para remodelaciones. Lo que parecía una decisión administrativa rutinaria desató consecuencias que nadie anticipó. Los confinados fueron redistribuidos a otras instituciones penales de la isla, especialmente a la cárcel regional de Bayamón, identificada como la Institución 308. Dentro del Oso Blanco ya existía una organización estructurada, la Asociación de Confinados Humildes, fundada por Carlos Torres Iriarte, conocido como La Sombra. Torres Iriarte tenía carisma y capacidad de liderazgo. Su organización, en teoría, luchaba por mejores condiciones dentro de las cárceles, mejor alimentación, acceso a programas educativos, trato digno. Pero la realidad era más compleja. La asociación también servía como mecanismo de control interno entre los reclusos. Cuando estos confinados llegaron a Bayamón, algo crucial sucedió. En la cárcel regional decidieron eliminar el adjetivo humildes del nombre de la organización. A partir de ese momento, se conocieron simplemente como la Asociación de Confinados. También se les identificaba con otros nombres, los de Monacillos, la Asociación Nieta, o despectivamente como los Gusanos. Su color identificativo era el blanco. Pero en la Institución 308 de Bayamón no estaban solos. Por primera vez se podía ver claramente la existencia de dos grupos en conflicto abierto. Del otro lado estaba el Movimiento 27 de junio de 1980, también conocidos como los 27, los de Manuel A. Pérez, o despectivamente como los Insectos. La fecha en su nombre no era casual, marcaba un evento que cambiaría todo. La primera masacre. El 27 de junio de 1980, la Institución 308 de Bayamón se convirtió en escenario de violencia descontrolada. Según datos del Archivo Central de Puerto Rico, ese día ocurrió el asesinato de varios confinados del grupo Los 27. Los detalles específicos de cuántos murieron y cómo sucedió exactamente no están completamente documentados en los registros públicos, pero el impacto fue devastador. Este evento marcó el inicio formal de lo que algunos historiadores del sistema correccional han identificado como la Guerra Civil Carcelaria de Puerto Rico, un conflicto que se extendería desde 1979 hasta 1982. La masacre del 27 de junio no fue un estallido espontáneo de violencia. Fue el resultado de tensiones acumuladas durante meses entre ambos bandos, diferencias ideológicas sobre cómo debían organizarse los confinados y luchas por el control territorial dentro de la prisión. Las autoridades correccionales se encontraron frente a una situación que superaba su capacidad de control. Los conflictos entre la Asociación de Confinados y el Movimiento 27 de junio seguían escalando cada día. La violencia en los patios, las amenazas, los enfrentamientos directos se volvieron rutina. El gobierno tomó una decisión drástica:
separar completamente a ambos grupos. Los miembros del movimiento 27 de junio fueron enviados al Centro de Detención Regional de Guayama, en el sureste de la isla. Mientras tanto, los de la Asociación Ñeta fueron redistribuidos al Monoloro, la sección de seguridad máxima del Oso Blanco que ya había reabierto, y a la cárcel de distrito de Ponce. La estrategia era simple: si no podían estar juntos, no podían matarse entre sí, pero la separación geográfica no apagó el fuego del odio, solo lo dejó arder en silencio, esperando el momento para explotar nuevamente. El asesinato de Carlos La Sombra Torres Iriarte. El 30 de marzo de 1981, Carlos Torres Iriarte, La Sombra, fue asesinado en el patio de la Penitenciaría Estatal de Río Piedras. De acuerdo con reportes del sistema correccional, Torres Iriarte recibió múltiples puñaladas y un disparo en la cabeza. La brutalidad del ataque dejaba claro que no fue un acto impulsivo, fue una ejecución planificada. Torres Iriarte no era un líder común. Había fundado la Asociación de Confinados Humildes y la había transformado en una estructura que trascendía las rejas. Tenía influencia, respeto y seguidores leales dentro y fuera de la prisión. Su muerte no solo eliminó un líder, declaró que la guerra entre ambos bandos había llegado a un punto sin retorno. Según versiones que circulaban en el ambiente carcelario, el responsable directo del asesinato de La Sombra fue Rafael Ayala Ortiz, conocido como Manota, quien era uno de los líderes principales del movimiento 27 de junio de 1980. Aunque las autoridades nunca confirmaron oficialmente la identidad del ejecutor con evidencia judicial concluyente, la narrativa que dominaba en las cárceles apuntaba directamente a Ayala Ortiz. La muerte de Torres Iriarte encendió una mecha que ya estaba esperando. Los miembros de la Asociación Ñeta juraron venganza. No importaba cuánto tiempo tomara, no importaba dónde estuviera Manota, no importaba qué tuvieran que hacer. La deuda de sangre sería cobrada, y las autoridades correccionales sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que el siguiente golpe sacudiera el sistema. La venganza, 245 puñaladas. El 30 de septiembre de 1981, 6 meses después del asesinato de La Sombra, llegó la respuesta. Ese día se originó el mayor motín que haya habido en la Penitenciaría Estatal de Río Piedras, el Oso Blanco. En medio del caos, Rafael Ayala Ortiz, Manota, líder del movimiento 27 de junio de 1980, fue asesinado de 245 puñaladas. 245. Cada puñalada era un mensaje. No fue suficiente matarlo, necesitaban destruirlo. El nivel de violencia desatado ese día superó todo lo visto anteriormente en el sistema correccional puertorriqueño. Según reportes oficiales, durante el motín también tomaron a varios oficiales como rehenes, lo que complicó aún más la situación y retrasó la intervención de las autoridades. La muerte de Manota fue una venganza directa por el asesinato de Carlos Torres Iriarte. La ecuación era simple: ojo por ojo, sangre por sangre. Pero las consecuencias fueron mucho más allá de saldar cuentas entre líderes. Este evento consolidó la división permanente entre ambos grupos. No habría reconciliación posible. La Asociación Ñeta y el Movimiento 27 de junio eran ahora enemigos mortales, una enemistad que se transmitiría de generación en generación dentro del sistema correccional. El motín del 30 de septiembre de 1981 también marcó un antes y un después en cómo el gobierno manejaba los conflictos carcelarios. Las autoridades entendieron que estaban frente a organizaciones estructuradas, con liderazgo claro, capacidad de planificación y disposición a usar violencia extrema para alcanzar sus objetivos. La guerra civil carcelaria había alcanzado su punto más sangriento. Otros eventos violentos del periodo. La guerra entre la Asociación Ñeta y los 27 no fue el único conflicto que sacudió el sistema correccional puertorriqueño durante esos años. En 1973, años antes de las grandes masacres, Carlos La Sombra ya había protagonizado otro evento notable cuando dirigió a un grupo de confinados en la cárcel de La Princesa y tomaron varios funcionarios de rehenes. Este incidente temprano mostraba su capacidad organizativa y liderazgo. En 1978, un año antes de que se desatara la guerra civil carcelaria, hubo un motín en la cárcel de jóvenes adultos menores de Miramar. Y en la víspera de Reyes de 1979 ocurrió un evento particularmente trágico: el asesinato de los oficiales Aníbal Ramos Feliciano y Ángel Luis Morales a manos del confinado Juan Ramón López Pérez, quien hasta la fecha permanece prófugo de la justicia. La muerte de estos dos oficiales fue un recordatorio brutal de que la violencia carcelaria no solo afectaba a los confinados entre sí. En 1987, la situación dentro del Oso Blanco se había deteriorado tanto que la Unidad de Operaciones Tácticas
conocida como Fuerza de Choque de la Policía de Puerto Rico, tuvo que ingresar dentro del patio. Realizaron una formación táctica para ubicar la población penal en cuadrantes específicos, un intento de restablecer el control mediante la fuerza y la organización militar. Los años 90 tampoco trajeron paz. En 1990, varios oficiales fueron tomados como rehenes en el centro de detención Bayamón 1072. En 1994 hubo incidentes tanto en el Oso Blanco como en la sección de máxima seguridad conocida como las Malvinas, donde resultaron heridos oficiales y confinados. El ciclo de violencia parecía no tener fin. La violencia continúa en el nuevo siglo. El cambio de siglo no trajo el cambio de actitud que muchos esperaban. En marzo del año 2000, durante una requisa de rutina en la institución correccional de Bayamón, estalló un motín que puso nuevamente en evidencia las tensiones persistentes. Un confinado llamado Víctor Torres Viera, quien no participaba en el disturbio, fue alcanzado en la parte posterior de la cabeza por un bote de gas lacrimógeno disparado por los guardias que intentaban controlar la situación. Torres Viera quedó aturdido y gravemente herido. Un año después de su liberación, presentó una demanda contra numerosos funcionarios de la prisión y el administrador de corrección de Puerto Rico bajo la ley federal. Argumentaba que los oficiales mostraron indiferencia deliberada hacia su seguridad al disparar los botes de gas lacrimógeno indiscriminadamente. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito determinó que durante los motines carcelarios se aplica un estándar legal diferente, más alto para este tipo de reclamos. El caso de Torres Viera fue desestimado, pero ilustraba la realidad de que en medio del caos, incluso los confinados que no participaban en los disturbios podían resultar heridos. En ese mismo año 2000 hubo otra toma de rehenes en la cárcel de máxima seguridad Bayamón 292. Los incidentes se repetían con una regularidad preocupante. Las autoridades correccionales implementaban protocolos, aumentaban la seguridad, separaban a los grupos en conflicto, pero la violencia encontraba siempre la manera de manifestarse. En 1998 había ocurrido un motín en la cárcel de menores de Bayamón, demostrando que la violencia organizada no era exclusiva de los adultos. Los jóvenes confinados también se agrupaban, formaban lealtades y resolvían sus diferencias con violencia. La masacre de 2004. El 15 de marzo de 2004, la cárcel regional de Bayamón volvió a ser escenario de tragedia. 2 confinados murieron y otros 5 resultaron heridos durante una pelea que involucró alrededor de 20 reos. El incidente comenzó durante el periodo de recreación en una de las áreas de la institución. Los confinados fallecidos fueron identificados como Eddie Colón del Valle y Luis Andrades Díaz. Colón del Valle había reingresado al sistema carcelario en enero de ese mismo año, 2004, cuando le revocaron su sentencia probatoria. Cumplía 5 años por apropiación ilegal agravada y podía salir de prisión entre junio de 2005 y noviembre de 2006. Estaba cerca de recuperar su libertad cuando la violencia carcelaria le arrebató la vida. Luis Andrades Díaz, por su parte, cumplía 15 años de cárcel por homicidio y violaciones a la ley de armas. Había reingresado a prisión en febrero de 2004, apenas un mes antes de su muerte, luego de que el tribunal le revocara su sentencia probatoria. Según el secretario de Corrección y Rehabilitación, Miguel Pereira, las muertes y heridas fueron ocasionadas por objetos punzantes construidos subrepticiamente por los reos. Tras el altercado, las autoridades ocuparon unas 40 fisgas de fabricación casera. Estos instrumentos improvisados, hechos de materiales encontrados dentro de la prisión, eran afilados y mortales. El coronel de la policía, José R. Denis, indicó que la pelea probablemente se suscitó debido a las diferencias entre bandos que habitan en el sistema correccional. Era el mismo patrón de siempre: grupos organizados, conflictos heredados, violencia como método de resolver disputas. De los 5 heridos, 4 fueron trasladados al centro médico de Río Piedras. Ningún guardia penal resultó herido en este incidente específico, pero la violencia había cobrado 2 vidas más. El motín de 2012. El 13 de septiembre de 2012, cerca de las 9 de la mañana, se originó otro motín en el edificio 4 del anexo 1070 y 2 de la cárcel regional de Bayamón. 14 confinados resultaron heridos. La portavoz de prensa del Departamento de Corrección, Damarice Martínez, informó que 7 de los presos tuvieron que ser trasladados al centro médico en Río Piedras para evaluación. Aparentemente los heridos fueron atacados con algún objeto punzante. Entre ellos había sumariados, es decir, confinados, que aún no habían sido sentenciados y esperaban por sus procesos judiciales. La violencia no discriminaba entre convictos y acusados. Todos estaban expuestos a los peligros del ambiente carcelario.
Martínez aclaró mediante comunicación escrita que la situación se atendió de inmediato siguiendo los protocolos de seguridad establecidos y que el orden ya se encontraba restablecido. Desmintió rumores que circulaban sobre la presencia de 30 patrullas y la existencia de muertos. Insistió que en esos momentos el lugar se encontraba en completa calma. Sin embargo, la portavoz también explicó que tuvieron que utilizar emisiones de gas para controlar el incidente. El uso de gas lacrimógeno era una medida estándar en estos casos, pero también testimoniaba la intensidad del disturbio. Cuando las palabras y la presencia de los guardias no bastaban para detener la violencia, las autoridades recurrían a métodos de control más agresivos. La investigación sobre qué pudo ocasionar la reyerta quedó abierta, aunque el patrón era predecible: conflictos entre grupos, venganzas diferidas, luchas por el control de espacios o recursos dentro de la prisión, violencia reciente, 2017 y 2023. El 28 de octubre de 2017, un confinado fue asesinado en la cárcel regional de Bayamón. Los detalles específicos del caso no fueron ampliamente divulgados en los reportes de prensa disponibles, pero el incidente formaba parte de una ola de violencia más amplia. Esa misma noche y madrugada se reportaron 4 asesinatos en total entre Bayamón, Santurce y Cabo Rojo, evidenciando que la violencia no se limitaba solo al ambiente carcelario. El 26 de septiembre de 2023, la violencia volvió a estallar en la institución 1072 de Bayamón. Una pelea entre confinados de 2 módulos ocurrió en horas de la noche. La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pavón, confirmó que la situación fue controlada por oficiales de la institución correccional. Al día siguiente, 27 de septiembre de 2023, el Departamento de Corrección y Rehabilitación suspendió las visitas en todas las cárceles de la isla en respuesta al incidente. En esta pelea participaron cerca de 200 confinados, un número alarmante que demostraba cuán masivos podían ser estos enfrentamientos. La secretaria Escobar Pavón explicó que estaban en proceso de inspección para confirmar daños, realizar recuento de confinados y verificar si había heridos. A esa hora no se había confirmado que hubiera necesidad de enviar a algún confinado a recibir tratamiento fuera de la institución correccional. Paralelamente a la pelea, oficiales de la unidad canina del Departamento de Corrección detuvieron a 2 individuos que a bordo de un vehículo entraron al perímetro del Centro de Ingresos, Diagnóstico y Clasificación Bayamón 705. El CAN marcó positivo a posible contaminación de sustancias controladas. Se solicitó la intervención del negociado de la Policía de Puerto Rico y se coordinó con la unidad de drogas del cuartel de Juan Domingo para la posible erradicación de cargos. El tráfico de drogas hacia las cárceles seguía siendo un problema persistente que alimentaba los conflictos internos. El legado internacional de los Nietas. La Asociación Nieta no se quedó confinada a las cárceles de Puerto Rico. Con el tiempo, la organización se expandió más allá de las fronteras de la isla. Durante las décadas de 1980 y 1990, muchos puertorriqueños migraron hacia la costa este de Estados Unidos, especialmente a ciudades como Nueva York, Filadelfia y Boston. Con ellos viajaron las lealtades y las estructuras organizativas de los Nietas. En Estados Unidos, la organización fue acusada de múltiples crímenes: asesinatos, robos, extorsión y tráfico de drogas. Las autoridades federales los identificaron como una amenaza significativa a la seguridad pública. Desde los años 90, los Nietas intentaron ocultar sus verdaderas actividades ilegales presentándose como defensores de derechos sociales y organizaciones comunitarias. La expansión no se detuvo en Estados Unidos. En España, los Nietas se establecieron principalmente en la zona del Puente de Vallecas en Madrid. En Cataluña, tanto los Nietas como los Latin Kings se inscribieron como asociaciones culturales, un intento de legitimarse ante las autoridades. Sin embargo, los jueces de toda España siguieron condenando a sus miembros por delitos violentos. Durante la primera década del siglo XXI, debido al proceso migratorio entre Ecuador y España, los Nietas y los Latin Kings se introdujeron en Ecuador desde España. En el país andino, tras pocos años de violenta actividad, ambas bandas llegaron a un acuerdo de paz y cese de actividades en 2009, pero solo en Ecuador. El Ministerio del Interior español tiene contabilizadas 620 bandas juveniles en toda España, de las cuales 88 son de origen hispanoamericano. Solo en la Comunidad de Madrid, la Policía Nacional tiene fichados a 400 pandilleros en activo. Los Nietas se mueven en círculos muy cerrados, por lo que acceder a su organización interna es extremadamente complicado. De acuerdo con información pública, el líder máximo de los Nietas es Bonifacio López Rivera, quien cumplió condena en la institución de máxima seguridad 290 y 2 de Bayamón, Puerto Rico.
Lo que comenzó como una organización carcelaria en el Oso Blanco se transformó en una red internacional con presencia en 3 continentes. La guerra que nunca terminó. Han pasado más de 40 años desde los eventos más sangrientos de las guerras carcelarias de Bayamón, pero el legado de violencia persiste. Los motines de 2012 y 2023 demuestran que los conflictos entre grupos organizados dentro del sistema correccional puertorriqueño no han desaparecido. Las fisgas caseras, las tomas de rehenes, las peleas masivas siguen siendo parte de la realidad carcelaria. El sistema correccional ha implementado múltiples estrategias a lo largo de las décadas: separación de grupos en diferentes instituciones, secciones de máxima seguridad, protocolos de intervención más estrictos, uso de unidades tácticas especializadas. Sin embargo, ninguna medida ha logrado erradicar completamente la violencia organizada. Las razones son complejas. El hacinamiento crónico, la falta de programas efectivos de rehabilitación, la escasez de personal capacitado y la entrada continua de drogas y armas improvisadas crean un ambiente donde los grupos organizados prosperan. Para muchos confinados, pertenecer a una organización como los Nietas o herederos del Movimiento 27 de Junio no es solo una elección, es una necesidad de supervivencia dentro de un ambiente hostil. Las víctimas de estas guerras son numerosas: Carlos Torres Iriarte, Rafael Ayala Ortiz, Eddie Colón del Valle, Luis Andrades Díaz, los oficiales Aníbal Ramos Feliciano y Ángel Luis Morales, y muchos otros cuyos nombres no llegaron a los titulares. Cada uno representa una vida terminada violentamente, familias destrozadas y un sistema que falló en protegerlos. La historia de las guerras carcelarias de Bayamón es también la historia de Puerto Rico durante sus décadas más turbulentas. Es el reflejo de problemas sociales más amplios: desigualdad económica, falta de oportunidades, descomposición del tejido social en comunidades marginadas. Lo que sucedía detrás de las rejas era el eco amplificado de lo que pasaba en las calles. Las guerras carcelarias de Bayamón representan uno de los capítulos más oscuros del sistema correccional puertorriqueño. Desde la masacre del 27 de junio de 1980 hasta los motines recientes de 2023, la violencia organizada ha cobrado decenas de vidas y marcado a generaciones enteras de confinados. Esta historia no tiene héroes, solo víctimas de un ciclo de violencia que se perpetúa. Recordamos a aquellos que perdieron sus vidas no para glorificar el crimen, sino para entender cómo llegamos aquí y qué se necesita cambiar. Llegamos casi al final, pero antes de cerrar esto necesito que me digas qué más quieres ver en este canal. Esta es solo una historia del bajo mundo puertorriqueño. Hay muchas más que necesitan ser contadas con este mismo rigor, con estos mismos datos reales. Escribe abajo qué historia quieres que investigue para la próxima entrega. Entre todos decidimos el contenido. Este canal es para documentar nuestra historia, la que no sale en los libros. Así que dime, ¿qué viene ahora? Te leo y tomo nota palabra. Te agradezco por acompañarme en esta narración difícil pero necesaria. Si conoces algún testimonio o tienes información adicional sobre estos eventos, déjalo en los comentarios con respeto. La historia se construye con múltiples voces. Próximamente continuaremos documentando otros capítulos del bajo mundo puertorriqueño con el mismo rigor y respeto. Suscríbete si te gustó el video